quieren filtrar el conocimiento de ellos, oye, el conocimiento de la palabra de Dios por medio de sus dogmas e ideas preconcebidas, y lo ven todo a la luz de sus enseñanzas de dogma preconcebida. Cuando estudian cualquier doctrina, cualquier enseñanza de la Biblia, lo filtran conforme a sus dogmas, ideas preconcebidas. Y por eso la palabra no sale con la iluminación que el Espíritu Santo le ha dado, o tiene o quiere dar. Inmersión. Bautismo por sumergir totalmente bajo el agua. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo, Violeta? Es el bautismo del Espíritu Santo cuando recibimos al Espíritu en el momento que aceptamos al Señor. ¿Ya? ¿Es el bautismo del Espíritu Santo? Y el bautismo en fuego del Espíritu Santo. Pero hay una cosa que se llama el bautismo. Miren, oigan, el bautismo en el Espíritu Santo que usted recibe. Pero ese bautismo, ¿cómo continúa en nosotros? ¿Cómo? Por la palabra, por obediencia, es progresiva. Oiga, yo creo de esta forma. Usted recibe el Espíritu Santo, el bautismo. Pero cuando una persona está bajo la sujeción o bajo la dirección o bajo el control del Espíritu Santo, esa persona mantiene el bautismo, y en ese bautismo, ponga atención, comienza lo que se llama el proceso de niveles. Entonces, viene lo que se llama en ese comienzo, el Espíritu Santo te lleva a la madurez espiritual, pero en esa madurez te lleva a su plenitud. Y ahí, en ese nivel, suceden muchas cosas lindas. Y también muchas cosas fuertes, ¿sí? Claro, entre más. Interpretar. Explicar el significado de algo. Ok, por ejemplo, la Biblia me dice a mí, y me gusta decírselo a la mujer. Que no hable. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 34 hasta el 35, dice así para las mujeres. ¿Qué número, hermano? 14, 34 y 35 para las mujeres. Oiga lo que dice. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, aleluya, como también la ley lo dice. Versículo 35. Y si quiere aprender algo, pregunte en casa a su marido, porque es indecoroso, óigame muy bien, mujer, estoy leyendo la Biblia, que una mujer hable en la congregación. Eso dice la Biblia. Dígame, si yo lo cojo así, sin estudiar el contexto cultural, la historia, el problema, y lo cojo así como está escrito ahí, digo, la Biblia me dice que la mujer calle, que no tiene derecho ni siquiera a predicar nada en la congregación, como algunas iglesias lo dicen. ¿Estoy yo interpretando las escrituras basado en el contexto como la Biblia enseña? No. Lo estoy sacando fuera de contexto. Así mismo. Entonces, motivar. Causar, impulsar o actuar. Origen. Fuente, comienzo, cosa de la cual se deriva todo. ¿Quién no tiene origen? Todos tenemos origen. ¿Quién no tiene origen? Dios. Entonces de él viene todo, menos el mal. Aló. Pluralidad. Calidad de más de uno. Potencial. Posibilidad capaz de llegar a ser. Regeneración. Renacimiento del espíritu, acción o efecto de recibir una vida espiritual nueva o mejor. Saturar. Impregnar hasta lo máximo, colmar, saciar. Aprenda bien esos términos, porque lo va a encontrar, porque mucha gente, ¿sabe qué es lo que pasa? Oiga, para estudiar hay que tener paciencia, se lo digo yo por experiencia, hay que tener paciencia, porque a veces yo tengo 3 y 4 libros y estoy leyendo 3 y 4 libros casi a la misma vez. Leo una página aquí, estoy investigando. Entonces, por eso yo le digo, tenga paciencia, coja los términos y apréndalo. Como estudiamos la salvación en Cristo, usted sabe, ¿verdad? Sensibilidad. Propensión a la ternura, capacidad de percibir.
superficial. insubstancial, ligero, somero. Ok. Violeta, nosotros me faltan 10 minutos. Yo no he terminado. No, Sí. Bueno, entonces, Dios le bendiga, gracias por venir. Seguimos adelante. Me faltan 10 minutos, seguimos nosotros. bueno, Violeta, por favor. La deidad del Espíritu Santo. Al considerar la naturaleza de Dios, en la lección 1, estudiamos su esencia y observamos lo siguiente. 1. Dios es espíritu. Cuando hablamos que Dios es espíritu, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué estamos diciendo? Su naturaleza Sí, pero ¿qué? Que posee una naturaleza ¿qué? espiritual. Y que posee, Divina. ¿y que posee qué? Sustancia y esencia. pues ¿No lo estudiamos? Sí, porque la mayoría, si dices espiritual, se refiere a la nada. Que no, y no es. Sustancia y esencia. Y sustancia y esencia natural, natural. Entonces, ¿qué pasa? En esa naturaleza posee ¿qué? ¿Atributos qué? Naturales. Mencióneme 4 atributos naturales. Omnisciencia, omnipresencia, Omnipotencia y omnisapiencia. Ahora mencióneme 2 atributos morales. amor, ¿Y qué más? justicia. Y santidad. Santidad. Ok. Usted ve, por eso yo siempre le digo, si usted entendió claramente en el principio, por eso yo le recomiendo a repasar, tener un tiempo para leer en su casa. Siga, por favor. Número 2. Es un solo Dios. Cuando hablamos de singularidad, ¿de qué estamos hablando? Indivisible. Singularidad. Uno solo. uno solo, Único. Cuando hablamos de simplicidad. Indivisible. indivisible. Y cuando hablamos de unidad numérica, Uno, exactamente. ¿Está entendiendo? Ok. 3. Tiene personalidad. Porque cuando habla que tiene personalidad, ¿a qué se refiere? Que Pues, siente, que siente. que Tiene piensa. que tiene la capacidad de comunicarse, que la habla. que siente, que escoge. Exactamente. Que decide. Siga. 4. Es el Dios trino. Explícame eso, por favor. Es Dios, una solo. Es Dios una sola esencia y 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Distintas. Ahora, ¿dónde radican las distinciones? En las funciones de Pronombre, actividades y funciones. ¿No es? ¿Quién fue el que murió en la cruz? el Hijo. ¿Fue el Espíritu Santo? No, ¿Fue el Padre? ¿Quién fue el que envió al Hijo? El Padre. el Padre. ¿Quién fue el que vino cuando Cristo ascendió? Espíritu Santo. el Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos guía toda la verdad de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Consolador. 5. Es eterno. ¿Qué significa que es eterno? No tiene principio ni fin. Existió siempre. No ha tenido origen. ¿Están de acuerdo con eso? Yo sí. No, yo no escuché bien. Explica otra vez, por favor. No tiene ni principio ni fin. Ok. La eternidad aclara la infinidad de Dios. La eternidad es parte de su naturaleza. Parte de quiere decir que Él va más allá de lo eterno. La eternidad es parte de su ser. Quiere decir que Él va más allá que lo eterno. Él es eterno, sí, pero Él va más allá que lo eterno. Seis. Nunca cambia. ¿Qué significa eso? Indivisible. Deme un término más teológico. Inmutable. Ok. Está bien. ¿Están aprendiendo algo? ¿Están aprendiendo algo, hermano? Claro que sí. Por lo menos ya. Inmutable, que nunca se divide. No, inmutable, que no incambiable. cambia, sí, Incambiable. es el que- Por favor, ¿puede leer? También estudiamos que estas cualidades de Dios se aplican de igual manera al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Usted oyó eso? Ajá. Porque si usted estudió con cuidado, cuando hablamos del Dios triuno y la naturaleza de Dios, usted se va a dar cuenta que en la naturaleza divina
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todo poder, todo en todo y en todo. Y cada uno posee todo poder, todo en todo, porque es una sola esencia. Ahora, en cuanto a pronombre y actividades y funciones, hay distinciones. Que ahí es que radican cuando dicen, que muchos cristianos no saben ni entienden, cuando decimos que tenemos un Dios en tres personas distintas. Ahora, y que sus distinciones radican en sus funciones, en pronombres y actividades. Ahora, uno de los problemas más grandes que tenemos para entender la Trinidad de Dios, ¿cuál es? Violeta. Limitación. Nuestra limitación humana, y qué más. Que no tenemos ni un modelo. Que no tenemos ni un modelo ni un ejemplo claro y bien definido en toda su totalidad acerca de la Trinidad de Dios. El más cercano, semejante, somos nosotros los seres humanos. Amén. Pero todavía falta más información. Siga. Las tres personas son iguales en gloria y la majestad que comparten es coeternal. ¿Sabe eso? Coeternal. ¿Qué significa la palabra coeternal? No sé. Que participan juntos. Ah, Coeternal. Coeternal. Yo estoy cohabitando con una persona. Cohabitando. Coeternal. Que participan juntos en esto y lo otro. Vamos a decir que son coeternal. Que son de la misma esencia eterna. Que comparten la misma esencia eternamente. Siga. Puesto que las personas de la deidad comparten estas características, no las repetiremos en nuestro estudio en Cristo, ni necesitaremos repetirlas totalmente en nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. Sin embargo, deseamos recalcar brevemente el hecho de que el Espíritu Santo es verdadero Dios y que posee las características distintivas de la personalidad. Primero estudiaremos su deidad. La deidad del Espíritu Santo queda establecida por sus características, sus relaciones con las otras personas de la Trinidad, los nombres divinos aplicados a Él y las obras que realiza. Párame. La deidad del Espíritu Santo queda establecida por su característica, oiga esto, sus relaciones con las otras personas de la deidad, de la Trinidad, los nombres divinos aplicados a Él y las obras que realiza. ¿Cómo usted puede identificar la deidad del Espíritu Santo? Yo lo acabo de leer, pero yo creo que alguien me lo repita. ¿Cómo? Sus características, sus Las relaciones relaciones con otras personas de la Trinidad, y los nombres divinos aplicados a Él y las obras que realiza. Así puede usted identificar su deidad en la Biblia. por las relaciones con los otros personas de la Trinidad, los nombres divinos aplicados a Él y las obras que realiza. Como yo sé que el Espíritu Santo es muy rechazado por muchas personas y sectas en cuanto a su personalidad de Dios y deidad o divinidad, voy a ir más al paso todavía con este estudio, porque he visto que si hay una de las personas de la Trinidad que más es marginado o rechazado, es el Espíritu Santo en cuanto a trato, porque no lo aceptan. Por ejemplo, los testigos dicen que Él es una fuerza activa y que no es Dios. Entonces ya ahí es una blasfemia, ya es una marginación. Eso es marginar a alguien, ¿o no? ¿O estoy yo mal? Entonces eso es algo abusivo contra una persona. Decir lo que en realidad no es. ¿Me doy a entender? Y más contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Es Dios. Amén. Amén. No es una fuerza activa. Es Dios mismo. Es ofender a Dios porque es el Espíritu Es Santo. eso es blasfemar. Es como si Dios Contra el Espíritu no tuviera- Eso es un insulto
Pero también se refuerza por nuestra limitación, porque tenemos una imagen incluso humana, o humana lo que es un padre, lo que es un hijo, pero la mayoría no sabe llegar a conseguir y a ver, vivir en el espíritu. No, estamos hablando de en general de los seres humanos. Por ejemplo, es tanto así que los mismos creyentes, por ejemplo, en cuanto a la unidad numérica, que no entendemos, que muchos no entienden, por los rangos de número, el Padre, la primera persona, el Hijo, la segunda persona, y el Espíritu Santo, la tercera persona, tienen la tendencia a pensar que el Espíritu Santo es como inferior o menor en cuanto ellos mismos en su mente tienen a pensar que Él es inferior o menor al Hijo y al Padre. No. Cuando tú multiplicas, por ejemplo, 3 más 1, ¿cuánto te da? 3 3 por por 1. 3 por 1, ¿cuánto te da? 3. 3. Y cuando lo pone a lo inverso, 3 también. entonces es una sola unidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Que psicológicamente, muchos piensan que por el Padre el primero, el Hijo el segundo y el Espíritu Santo el tercero, bueno, tiene un poquito de menos poder. No es así. Entonces, por eso voy a ir más cuidadoso. Entonces nos quedamos donde dice sus características Su naturaleza divina. de naturaleza divina. Entonces usted va a estudiar hasta... Se lo voy a dejar, bueno, estudio todo lo que puede estudiar de la lección 4, ¿verdad? Le dejo como tarea la lección 4. Ay, pastor, tranquilo. Le dejo como tarea la lección No 4. dijo que íbamos a ir al paso. Sí, por eso, pero tiene todo el tiempo, tiene ya una semana entera. En una semana entera usted puede estudiar mucho. Pastor, Pero dice nosotros lo que vamos a ver ese día. la blasfemia sobre el Espíritu Santo no serán perdonadas. Hago las Eh, primeras y claro. Marte,